La relación que tienes con el dinero hoy que eres una adulta o un adulto se empezó a formar cuando eras una niña o un niño. Esa relación con el dinero, aunque tú a lo mejor pues fuiste niño, no trabajabas, tus papás te decían, no, tú tienes que estudiar, tú saca la escuela, tú esto, tú lo otro, tú veías cómo tus papás manejaban el dinero. O sea, tú veías si tus papás se sentían cómodos con el dinero que generaban, si sentían que necesitaban generar más o quedaban cortos y no alcanzaban a pagar las cosas. Tú sentías el estrés de tu mamá o el estrés de tu papá sin que te lo platicaran. Entonces, desde muy pequeñitos, empezamos a crearnos una idea de qué es eso que dicen que es el dinero. De para qué sirve, de cómo se consigue, de si es bueno o es malo, de cómo hay que gastarlo, ¿no? Todo eso lo tienes allá guardado en el cajón junto con tu niño interior. Por eso te digo que ahora que conectes con tu niño interior y lo traigas, dale una actualizada, dile, mira, mi amor, a lo mejor cuando éramos pequeños no sabíamos, pero el dinero es una cosa bien bonita, ¿no? No le tengas miedo al dinero. Eso lo tienes guardado desde que eres niño. Para las personas entre más edad van ganando, a veces les cuesta mucho creer esto, ¿no? Y dicen, no, ¿cómo? No sé, no es magia. Hay mucha información en internet al respecto. Esto que te estoy diciendo ni siquiera tiene que ver como con una cuestión holística, sino con una cuestión de educación, ¿sí? Quiero abordar el tema de sanar tu relación con el dinero desde el punto de vista de la educación. No nos enseñan tal cual a manejar nuestro dinero y nuestras finanzas cuando estamos en las primeras etapas de vida. En la primaria, en la secundaria. No nos enseñan a cómo generar dinero tampoco. ¿A qué nos enseñan entonces? Nos enseñan a aprendernos un montón de datos sobre el mundo, que por cierto hoy por hoy cambia muy rápido. Entonces, pues nos enseñan a memorizar, nos enseñan a acumular datos, nos enseñan a, ¿qué te diré? O sea, hay tantas cosas que ahora mismo recuerdo que cuando yo era niña decía, ¿y esto cómo lo voy a usar? ¿No? O sea, la raíz cuadrada, por ejemplo. En mi vida he usado una raíz cuadrada, no sé tú, si tú sí lo usas en tu trabajo, felicidades. En mi caso, así yo dije, pero esto nunca lo voy a usar. Bueno, a la fecha no me ha servido de mucho el sacar la raíz cuadrada como tal. Y como ese ejemplo, seguro tú vas a tener un montón de ejemplos de cosas que aprendiste en la escuela que pueden ser útiles para ciertas carreras, pero no son útiles para la vida, ¿no? Y el tema del lenguaje del dinero y la relación que tenemos con el dinero es algo útil para la vida. Por eso considero que es importante el reeducarnos en ese sentido y el entender de dónde viene la relación que tenemos hoy por hoy con el dinero. Entonces, número 1 viene de tu infancia, ¿ok? Ahí es donde se instalaron las creencias sobre el dinero. En tu infancia, lo que viste, lo que sentiste, lo que absorbiste del ambiente, si fuiste niño o niña que le tocó vivir la crisis del 94 o la crisis de, no sé, yo en México te puedo mencionar muchas porque ha habido un montón de crisis, ¿no? Pero yo cuando era niña recuerdo que, o sea, la crisis del 94 y todo lo que esto implicó, el error de diciembre. Y sí, ahora que soy adulta y que luego hay estos cambios de gobierno y tal, cada que llega diciembre tiemblo. O sea, yo empiezo a sentir cierto estrés en diciembre, sobre todo cuando hay un cambio de sexenio. Y platicándolo con otros amigos de la generación, o sea, les pasa lo mismo. Y les digo, qué curioso, ¿verdad? Porque no nos tocó estar en ese momento como que tú digas, ay, tú eras un bebé o eras una niña de primaria y tenías tus ahorros en el banco, ¿no? O tenías la hipoteca de la casa. Pues no era tu caso. Pero la forma en la que se vivió todo eso en tu casa y en mi casa marcó un montón el cómo nosotros hoy por hoy estamos manejando nuestro dinero y lo que sentimos alrededor de este tema. Entonces, platicando con estos amigos de, oye, es que viene diciembre y no, a ver, ¿por qué no metes tu lana a CETES? ¿Por qué no metes tu lana a un fondo de inversión en un banco donde estés seguro? ¿Por qué no lo haces dólares? No, mejor dólares no, porque está perdiendo valor el dólar mucho y quién sabe qué va a pasar.
Oye, pero que, o sea, se enferma el pobre presidente y tiembla México, porque ahorita México está en un momento bueno, a pesar de todo el contexto global en términos económicos. Entonces, yo no sé cómo tú te relaciones con esta información que te estoy compartiendo ya de adulta, pero la forma en la que te relacionas ahorita de adulta es con base en lo que de niña o de niño sentiste y escuchaste y experimentaste de los adultos que te estaban criando. Entonces es importante que identifiques qué creías sobre el dinero en aquel momento, si tú escuchabas a tu alrededor o tú como niña sentías que era fácil de conseguir, difícil de conseguir, si te decían, no, lávate las manos, está cochino. O sea, si te decían, no, es que el dinero trae muchas enfermedades porque lo agarra mucha gente. O sea, ¿qué te decían, no? O la gente que contaba el dinero, porque antes se movía mucho efectivo, que contaba el dinero y ahí está el sobre de la hipoteca o de la renta, ahí está el sobre de las colegiaturas, hasta el sobre de tal, o la gente que traía la paca de dinero. O sea, todo eso influye un montón. Por ejemplo, en mi caso, que yo era una niña que veía a mis papás trabajar. Yo les he contado en otros episodios que mis papás son bien trabajadores y a la fecha trabajan un montón porque no compraron su seguro. O sea, el retiro también, ya les dije yo, ¿verdad? También ustedes se pasan, o sea, toda su vida trabajando y no se compraron un seguro, se pasan, pero bueno. Ese es otro tema, señores, ese es otro tema. El punto es de que, pues mis papás eran comerciantes, o sea, tenían una tortillería. Luego que la tortillería les dio un poquito más, pusieron que una barra de comida china, ¿no? Adentro de un súper, me acuerdo. Luego que una barra de nieves de la Trifty. Tú entrabas al súper allá de donde yo nací y entonces a la derecha estaba la Trifty de mi papá, que eran una barrita de nieve, no creas tú que toda la Trifty. Luego la otra, la barrita de la comida china y luego lo de las tortillas. No, yo me sentía la dueña del pueblo, así. Yo entraba al súper y decía, quiero una nieve. Porque pues ya sabía yo que para mí pues me la iban a apuntar en un papelito, ¿no? Quiero una nieve, quiero una comida china, y una tortilla de empachada salía yo del súper. Pero bueno, para mí, que era una niña, todo eso se me hacía, wow, qué padre. Ahora que soy una adulta y que mi papá y mi mamá nos cuentan y todo el rollo, pues eran negocios sencillos, ¿no? O sea, pero ¿cómo lo viví yo de niña? El ver a mis papás trabajar y esforzarse y no sé qué, y entonces el dinero que sacaban lo invertían, ¿no? En como podían y tal. Y recuerdo mucho que se movía efectivo porque pues tortillería, ¿no? Pues nieves. Entonces yo veía a mi papá contar el dinero con gusto. O sea, yo crecí como alguien que le gusta contar dinero, que le gusta sentir el dinero en las manos, o sea, que le gusta, en mi caso, a mí me gusta decir, ay, ¿qué voy a hacer con esto? No, o sea, a mí me gusta, a diferencia de lo que vi ya de la generación de mis papás anterior. A mi papá yo veía que como que el dinero le quemaba un poquito en las manos, o sea, él generaba lana y luego se la tenía que gastar en inversión, en sus hijos, en su esposa, ¿no? O sea, en todos, pero yo nunca vi a mi papá como con esta onda de, a ver, voy a ahorrar, voy a guardar, ¿no? O sea, no, él siempre nos decía, no, hombre, es que la vida, o sea, el dinero es para usarse, el dinero es para disfrutarse, es para aprovechar. Mi papá tiene el perfil de esta persona que es como hasta la última, ¿no? Písale la chancla hasta la última gota, intenso a madres. A mí, lo que me quedó como aprendizaje, hablando de aquellos tiempos, era que, te puede ir bien, pero luego no te va bien. La vida tiene ciclos. Un buen día que yo los veo y sí, que no sé qué, y haciendo planes y ya estaba poniendo otro negocio en Tijuana, de lo mismo, tortillerías de harina, la verdad no es por nada, pero muy buenas, muy, muy buenas. Y pues yo los veía con movimiento, ¿no? Entonces como niña tú piensas, o sea, wow, somos ricos, o sea, sí, o sea, ya son 2 tortillerías. Entonces, pues ni al caso, quien tiene tortillería sabe que ni al caso, que gastas un montón. Pero yo lo veía en esta actitud de trabajo constante, de esfuerzo, de que el dinero se tiene que usar, ¿no? El dinero se tiene que mover, era algo que yo escuchaba también.
Y entonces, pues ya crecen un poquito más. Hay un incidente en el mercado este que te estoy contando, donde yo entraba y me sentía la dueña del pueblo. Hay un incendio y se quema todo. Se queman todos los negocios de mis papás. O sea, los 3 que tenían, que tenían poquito, que le estaban yendo bien. Y yo me acuerdo que fue algo bien fuerte. O sea, bien fuerte ver el mercado quemándose, ¿no? O sea, porque los bomberos y la noticia en la ciudad y todo. Pero pues yo sabía que ahí estaba el negocio de papá. O sea, que ahí estaba su thrift y que ahí estaba su comida china, que ahí estaban sus tortillas de harina. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues nosotros teníamos unas vacaciones ahí cerquita de la ciudad donde vivíamos. Pues yo pensaba como que las iban a cancelar, pero no. Mi papá dijo, pues no, ya lo tenemos y hay que despejarnos y nos vamos y no sé qué. Entonces, en ese momento de dificultad, porque obviamente vi a mis papás estresarse, o sea, no son de acero, pero no los vi que se quedaran apanicados de miedo. O sea, como niña yo registré así y es algo que tengo ya bien masticado, que hay que seguir adelante. O sea, que hay que seguir adelante. O sea, que teníamos planeado para hacer eso, vamos a hacer. Y de alguna manera, bueno, ellos sabían que contaban con el respaldo de que habían puesto la otra tortillería. Pues se va a poner mejor el chisme, ¿eh? Ponme atención porque seguro te sabes una historia de estas. Pues ya estaban ahí que con su tortillería y no sé qué. El centro comercial tenía unos seguros y creo que se cobran los seguros del incendio, pero pues no recuperan gran cosa. Y ya a la hora de reconstruir el centro comercial y de decir, bueno, vamos a poner otra vez nuestros negocios, ¿no? Que la nieve, pues cuernos, nada, no los dejaron. Adivinen quién lo puso. Díganme, ¿quién creen ustedes? Pues otro cuate que vio que a mi papá le estaba empezando a ir un poquito bien con eso. Ya no le renovaron contrato a él, ya no pudo meter sus nieves, no pudo meter su comida china y no pudo meter su tortillería. Entonces, pues eso de la tortillería, imagínate, estaba el mercadito acá y afuera había unos locales, entonces él tenía sus tortillas en los locales de acá, pero pues ya su clientela estaba adentro. O sea, su clientela pensaba que esas tortillas de harina seguían siendo las de mi papá, porque todo exactamente igual. Y pues eso fue duro, ¿eh? O sea, eso fue duro. O sea, el ver que ellos tenían cierta tranquilidad, cierto colchón, y se lo fueron acabando. El ver que ellos de estar pues tranquilos, pensando en vacaciones y pensando en qué vamos a hacer con los niños, pues eso empezó a disminuirse. O sea, hay que ver prioridades, ¿no? Colegiaturas y la letra de la casa, ya se decía la letra de la casa, la hipoteca, hombre. Entonces, pues no habían ahorrado tanto. ¿Sí? O sea, acuérdense que les digo que vengo un papá que dice que hay que disfrutarlo porque cuando te mueras no te vas a llevar nada. ¿Qué creen que pasó conmigo? No, pues yo empecé a trabajar y desde que tengo uso de razón, yo ahorro y no me quedo con ese dinero. O sea, son ahorros que se van a 30 años, 20 años para el retiro, ¿saben? O sea, digo yo, pues yo estoy en una edad joven, productiva, yo puedo generar, pero cuando ya esté viejita, a lo mejor no quiero estar trabajando tan arduo y pues ahí está, ¿no? Siempre digo yo, esta lana va para Dani del futuro, para Dani del futuro. Desde antes de tener hija, desde antes de casarme, o sea, empecé a trabajar muy joven y todo lo que yo iba generando con el negocio, ahorro. Y nunca fue dejarlo guardado. Ahora, ¿por qué fue? Pues por lo que yo vi. Entonces, cuando ustedes hagan este ejercicio de pensar en cómo fue su infancia en relación al dinero, van a repasar episodios de su vida donde aprendieron cómo hacer o cómo no hacer a partir de lo que sintieron. O sea, yo sentí angustia. O sea, yo sentí como, ¿qué va a pasar? Entonces como que se me quedó instalado pues siempre hay que ahorrar. Siempre hay que tener una reservita por ahí como que no quiere la cosa. Seguro mis papás las tenían, pero también mis papás, o sea, fueron conejos, ¿no? O sea, 4 hijos, a todos nos dieron siempre lo mejor que pudieron. O sea, sus reservas siempre llegaban al límite.
Entonces, ni bueno ni malo. O sea, yo aprendí de ellos que hay que ahorrar, aprendí de ellos que hay que seguir adelante, aprendí de ellos que hay que abrirte camino, y es cuando se cambian de ciudad porque pues ya no les daba el negocio, o sea, ya el mercadito les había comido el mandado. ¿Y qué hicieron? Pues que se abren camino, se van a otra ciudad más grande. Y misma cuestión, poner las tortillas adentro del mercado. Y cuando el mercado veía que era buen negocio, sacaban a mi papá. Y entonces se lo quedaba uno de los de adentro. Mira, al final del día tenemos que estar preparados para saber que afuera hay competencia, para saber que afuera hay gente con ética, gente sin ética. O sea, somos adultos y estamos en un mundo de adultos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar estas experiencias que tuvimos en relación al dinero cuando éramos niños y vamos a decirle a esa niña o a ese niño que vio la crisis de los papás o que vivió una época difícil, ¿no? En la infancia en relación al dinero, o que tuvo papás muy ansiosos que no les gustaba manejar el dinero porque pensaban que eso era sucio y tal. Tú simplemente, sin pelearte con ningún pariente, vas y le dices, a ver, Miguelito, cuéntame o sea, aquí estoy yo adulto, cuéntame qué onda, ¿no? Y empieza a traer estos recuerdos de las épocas difíciles, ¿no? De las épocas de vacas flacas y de las épocas de vacas gordas. Y déjate sentir lo que se siente. Si empiezas a sentir angustia, si empiezas a sentir como un poquito de acelere, de ansiedad, si empiezas a sentir miedo, está bien, déjalo que salga. O sea, lo único es, tienes que notar lo que estás sintiendo. Ya, tu tarea es notar lo que estás sintiendo. Ya que lo percibiste y que lo notaste, respira y entonces sí, deja que esta información te llegue, ¿no? Porque al final del día, todo suma. La vida no se equivoca, todo suma, pero depende de ti. Así que si tú dices, no, pues es que yo tengo una relación tóxica con el dinero, ¿no? Porque me llega y me lo quiero acabar y que no sé qué. Bueno, eso puede cambiar. O sea, si tú quieres cambiar eso, puede cambiar eso. Es simplemente reconectar con aquellas primeras memorias en las que tú te relacionaste con el dinero, en las que tú dijiste, yo puedo generar dinero o no puedo generar dinero, en las que tú aprendiste de los adultos a tu alrededor, por la circunstancia que sea, ni buena ni mala, cómo es que el dinero formaba parte de su vida, ¿no? En mi caso, creo que fui tomándolo como de una manera muy natural, porque como te digo, mis papás eran comerciantes, entonces no estábamos en un punto de que, ay, las finanzas y las inversiones y eres rico MacPato. Era mucho lo que te pagaban la gente, ¿no? O sea, por ahí está el kilito de tortillas. Y eso a mí me sirvió mucho porque el verlo y el contarlo hizo que yo lo viera como algo familiar, como algo cotidiano, como algo normal, pues. O sea, yo no crecí como con este papá que esperaba el cheque de la quincena y que estaban con la angustia de que cayera el cheque para entonces poder ir y pagar y repartir, ¿no? Y que les daban su domingo. No, o sea, yo me ponía y trabajaba también. O sea, y cuando no me dejaban trabajar les vendía mis dieces. O sea, traigo tantos dieces, tú dijiste que era mi trabajo, órale, ¿no? $20 el 10. Hasta que a mi papá ya no se le hizo chistoso y ya no me quiso pagar tanto por estudiar. A lo que voy es a que todo suma, todo suma. Yo te pudiera decir, ay, no, es que si yo hubiera visto cómo se invierte en CETES desde niño, hoy tuviera una libertad financiera. Ay, no seamos ridículos. O sea, tenemos la vida que tenemos, hay que agradecerla, ¿no? Con el corazón. Hay que ir a esa infancia a repasar, a ver, ¿qué me enseñaron del dinero? Y lo que sea que tú aprendiste o te enseñaron fue lo que tenían para dar. Nadie da lo que no tiene. Entonces quiere decir que eso que tenían para dar era lo que les habían dado a ellos también. Y así es una cadena, así. Es una cadena. Mi papá, comerciante, vender cosas, porque pues mi abuelo también, ¿no?
Y mi abuela también, y si me voy para atrás, pues igual. Y si yo me pongo a ver las estadísticas, el 90% de la población en México es así. Micro, pequeñas empresas que estamos vendiendo lo que se hace en la casa, ¿no? Pues bueno, mi papá sí lo llevó a una escala grande, pero empezó en pequeño. O sea, él sí lo llevó a una escala muy grande, de meterlo a cadenas, Oxxos, ¿no? O sea, por eso es que yo digo, gracias, Pa, que siempre estuve cerca viendo, porque vi cómo lo llevó de hacerlo en su casa a meterlo a cadenas y demás, y todo lo que sucede en el camino, ¿no? O sea, cómo tú sigues generando estas ideas de qué se puede y qué no se puede.